Hoy vamos a estar estudiando un tema juntos que le he titulado La fe y las pruebas. No le voy a preguntar quién ha pasado por una prueba, porque yo creo que todos levantaríamos la mano. Hoy vamos a estar estudiando un tema que nos va a ayudar hoy y siempre. ¿Por qué? Porque no vivimos en el Edén. La perfección terminó en el Edén. Algunas personas con buena intención en su corazón, algunos creyentes, creen que tienen que esperar que acá en la tierra no hayan problemas. Y algunas personas vienen a Cristo pensando que Dios les va a resolver la vida. Confiar en Dios es esencial para tener vida eterna y Él nos ayuda en los problemas, pero eso no significa que vamos a vivir sin problemas. ¿No es cierto? Entonces quisiera partir de este principio porque muchas personas tienen la expectativa, que yo entiendo que es con un buen deseo, pero es equivocada, de esperar de gozar de perfecta salud aquí en la tierra. No se puede. A raíz de la caída es cuando el ser humano, los primeros seres humanos desobedecen a Dios, y a raíz de esa desobediencia entra el dolor, entra la enfermedad, entra la muerte, entra la maldad a la humanidad. Y a raíz de eso es que nuestras relaciones están quebradas, nuestro cuerpo está quebrado, podemos optimizar nuestra salud, pero no vamos a estar sin problemas, sin posibilidad de enfermarnos, y es por eso que usted y yo en este momento usamos una mascarilla. Porque aunque tengamos mucha fe, la fe no va a evitar que en algún momento nos enfermemos, ¿no es cierto? La Biblia dice que un día los discípulos estaban caminando con Jesús, y entonces yo me imagino la escena. Yo hubiera sido una de esas que le hacen la pregunta a Jesús. Los discípulos están caminando con Jesús y hubo un momento donde ellos le dicen: Jesús, aumentanos nuestra fe. Aumentanos nuestra fe. Si yo hubiera sido parte de ese grupo de discípulos, yo también le hubiera pedido que aumente mi fe. ¿A cuánto les gustaría que Dios aumente su fe? Y no se preocupe, usted no es menos espiritual si usted dice: yo quiero que Dios aumente mi fe. No le dé pena, yo quiero que Dios aumente mi fe. Y esto es una oración que, si usted la hace con un corazón sincero, Dios la va a responder, porque a Dios le interesa que su fe crezca. A Dios le interesa que nuestra fe crezca. Esto es una oración que Dios siempre va a atender. A mí me pareció tan valiente de parte de los discípulos poder hacer esta petición a Jesús: Señor, aumentanos la fe. Qué genuinos, qué humildes, qué sinceros. Hay personas que juegan de espiritualoides que tienen y que son súper espirituales, pero para ser espiritual, la humildad es un reflejo de ser espiritual. Y entonces los discípulos dicen: aumentanos nuestra fe. Esta es mi oración para mí hoy, y esta es mi oración para ustedes hoy. ¿Y por qué es importante que Dios aumente nuestra fe? Pues resulta que, número uno, Hebreos 11:6, y leo para ustedes de la Nueva Biblia Viva. Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios. El que quiera acercarse a Dios debe creer que existe y que premia a los que sinceramente lo buscan. La fe dice que no podemos agradar a Dios sin fe. Dios no responde a las quejas. A veces pensamos que si nos quejamos lo suficiente, Dios va a responder a nuestras quejas. No, Dios no responde a las quejas. Dios no responde a si experimentamos autocomiseración, lástima de nosotros mismos. O Dios no responde a nuestra amargura,
Dios responde a la fe. Dios se mueve cuando yo confío en Él. Porque fe, en esencia, es confianza en Dios. Dios responde a la fe. Mateo 9:29 dice, que se haga con ustedes conforme a su fe. Palabras de Jesús. Que se haga con ustedes conforme a su fe. Dios responde a nuestra fe. Y nosotros es muy importante que podamos trabajar junto con Dios para que nuestra fe pueda crecer, porque Dios responde a nuestra fe, no a las quejas, no a la amargura, no a las preocupaciones. Nosotros podemos vivir llenos de preocupaciones que Dios no responde a las preocupaciones. Dios responde a la fe. Y por último, ¿por qué es importante que nuestra fe aumente? Bueno, Colosenses 2:7 dice la palabra de Dios para todos. Construyan su vida sobre una base sólida, bien arraigada en Cristo. Fortalezcan su fe, vivan en la verdad que se les enseñó y siempre sean agradecidos. Dios quiere que tengamos una fe fuerte. La Biblia dice, fortalezcan su fe. Esta es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Dios quiere que podamos fortalecer nuestra fe. ¿Cómo es que podemos trabajar con Dios para que nuestra fe sea fortalecida? Bueno, número uno, ahora que entendemos de que es importante porque sin fe es imposible agradar a Dios, entendemos que es importante que nuestra fe crezca porque Dios actúa de acuerdo a nuestra fe, no de acuerdo a nuestras quejas. Y segundo, la Biblia dice fortalezcan su fe. Esta es la voluntad de Dios. Dios quiere que tengamos una fe fuerte. Dos formas en las que nuestra fe se fortalece. Número uno, y esta es la más fácil, porque la segunda es difícil. Y algunos ni siquiera por la vía más fácil trabajan para aumentar su fe. La primera forma es conociendo las Escrituras. La Biblia dice que las Escrituras fueron inspiradas por Dios, exhaladas por Dios, salieron del aliento de Dios. Jesús dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Esto es un libro vivo, no porque la tinta y el papel no tienen ningún poder. ¿Han visto personas que dejan la Biblia abierta en el Salmo 91? ¿No? Como si tuviera poder, como ¿verdad? A los espíritus, a los fantasmas. Esto no tiene ningún poder, el papel y la tinta no tienen ningún poder. Es la palabra viva la que tiene poder. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Este libro, que es una colección de libros, 66 libros, esto es un libro vivo. Si te acercas a este libro con humildad en tu corazón, Dios lo puede usar para transformar tu vida, para renovar tu mente, para sanar tu corazón, para que tu fe crezca. Es un libro vivo, no es como cualquier libro, es un libro vivo. Tu vida puede ser transformada solo al acercarte a este libro, porque fue exhalado por Dios, es palabra viva. Yo en algún momento, tal vez algunos han escuchado de que una de las ocasiones en que Dios ha usado las Escrituras para ministrar profundamente mi corazón fue un día en que leía el Salmo 139, que es uno de mis salmos favoritos. Y Dios, cuando yo lo estoy leyendo de forma pausada y de forma reflexiva, Dios comienza a ministrar mi corazón, porque yo era una mujer muy insegura, con muchos complejos, y habían cosas que yo no aceptaba en mí. Y Dios comenzó a usar ese salmo para ministrar mi corazón y para decirme, yo mismo te formé con mis manos en el vientre de tu madre. Y quiero decirte esto a ti también, porque creo que te puede ayudar. Si has luchado en algún momento con aceptarte a ti mismo o a ti misma, Dios mismo te formó con sus propias manos en el vientre de tu madre. Eres un diseño maravilloso. Y entonces Dios usó el Salmo 139 como bálsamo para mi corazón, porque es que no es como ningún libro.
Si no te has acercado a la Biblia como pudieras hacerlo, no sabes de lo que te estás perdiendo. Es que este es el alimento para tu alma. Hay personas que están haciendo ayuno, pero no del ayuno del que conocemos, ayuno de la Biblia. Este es el alimento de nuestra alma. Es como no comer. ¿Quién puede subsistir sin comer? Eventualmente vas a morir. Y quizás, tal vez, esa es una de las razones por las cuales tu fe está débil. Porque nuestra fe crece en la medida en que nosotros nos exponemos a la Biblia. Por eso, qué bueno, les felicito por priorizar a los presentes y a todos los que nos ven por la señal de internet, por la conexión, por priorizar su vida espiritual. Ahora, yo no puedo vivir de una comida a la semana. Me voy a desnutrir, no voy a estar saludable. No puedes vivir de la Biblia una vez a la semana. Cuando vienes a la iglesia, cuando la lees en tu casa, te vas a desnutrir. Y la Biblia dice, fortalezcan su fe. Resulta ser que no es una varita mágica. Yo tengo que hacer algo. Y Dios, con ese algo que yo hago, va haciendo que mi fe aumente, mi fe aumente, mi fe aumente. ¿Por qué? Porque vivimos no solamente en un mundo, sino en tiempos difíciles. Necesitamos fe en Dios y necesitamos que nuestra fe aumente. Así que examina si una de las razones por las cuales tal vez tu fe está débil es porque te has desconectado de una de las fuentes que hace que tu fe crezca. Es que es imposible que nuestra fe crezca. Si alguien dice, yo quiero que mi fe crezca en Dios, es imposible que crezca lejos de la Biblia. ¿Sí? Romanos, un versículo que conocemos también y se los comparto, Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír, es decir, por oír de la buena noticia acerca de Cristo. Algunos pasan tan estresados y con tanta ansiedad porque pasan pegados a las noticias. Y estamos viviendo tiempos sumamente complejos como para estar pegados a las noticias. ¿Por qué no te pegas a las buenas noticias del Evangelio? Y vas a ver que tu perspectiva, tu actitud y tu fe cambian. La fe es por el oír. Y el oír de la palabra de Dios. Cada vez que te expones a la palabra de Dios, es como que tomas nuevas fuerzas. Esta es la forma fácil de fortalecer la fe. Si estás en contacto con la Biblia, ya sea leyéndola, escuchándola, a mí me encanta escucharla. Y es que vivimos en una era donde tenemos un montón de traducciones y diferentes formatos para conectarnos con la Biblia que en realidad si no lo hacemos es una excusa simplemente. Pero Dios está tan y nosotros también, porque les amamos. Dios está tan interesado y nosotros también estamos tan interesados de que su fe crezca, porque es imposible vivir en este mundo, la vida cristiana, vivir la vida que Dios nos quiere dar sin que nuestra fe pueda crecer. Dios quiere que nuestra fe crezca. La puedes escuchar. A mí me encanta escuchar la Biblia. Es una de las primeras cosas que hago en el día. Una recomendación: si usted ha desarrollado el hábito de agarrar el teléfono y mirar las redes sociales como lo primero que hace en el día, ¿qué tal si mejor agarra el teléfono y se conecta con la Biblia? Hay varias aplicaciones para leer o escuchar la Biblia en su teléfono. Ahorita está tan fácil, pero es que tan fácil conectarse con la Biblia que lo damos por sentado. Tan fácil, tan fácil. Esta es la vía fácil para que nuestra fe aumente. La podemos leer, la podemos escuchar, la podemos estudiar, la podemos memorizar, podemos hablar sobre la Biblia. Lo que pasa es que tal vez usted entra en contacto 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 1 hora con la Biblia al día. ¿Y qué pasa con las otras horas del día? Bueno, resulta ser que una de las formas en que Dios hace que nuestra fe aumente es a través de las Escrituras. Es esencial
esencial para crecer y madurar espiritualmente, que nos conectemos con las Escrituras. Y otra forma, la segunda forma, en que Dios trabaja con nosotros para fortalecer la fe. Dios aumenta mi fe a través de circunstancias que me prueban. Dios aumenta mi fe a través de circunstancias que me ponen a prueba. ¿Y a quién le gusta ser puesto a prueba? Creo que la mayoría diríamos, no gracias, paso. Y esta es una forma en que Dios puede fortalecer nuestra fe. Dios aumenta mi fe a través de circunstancias que me ponen a prueba. Nos ponemos en contacto unos minutos al día con la Biblia y eso puede hacer que nuestra fe aumente y aumente y aumente, pero solo 5 minutos pasamos enfrentando circunstancias y tal vez circunstancias difíciles durante todo el día. Por eso es una gran oportunidad de parte de Dios para que Él nos ayude a fortalecer nuestra fe. ¿Y por qué Dios utiliza las pruebas? ¿Por qué Él nos pone a prueba? ¿Por qué pone a prueba nuestra fe para que ésta crezca? Porque la fe es como un músculo. Si usted quiere desarrollar masa muscular, necesita utilizar algún tipo de peso, algún tipo de resistencia. Comienza con poca resistencia, comienza con poco peso y va aumentando el peso para poder desarrollar masa muscular. Resulta ser que las pruebas lo que hacen es que desarrollemos resistencia y hacen que nuestra fe crezca y crezca y crezca y crezca y vaya creciendo. ¿Por qué? Las pruebas son una forma en que Dios las utiliza para trabajar con nuestro carácter y con nuestra fe. ¿Sabían de que a Dios le interesa más nuestro carácter que nuestra comodidad? A Dios le interesa más nuestro carácter que nuestra comodidad, porque la Biblia dice en Romanos 8:29, Dios escogió a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Dios nos predestinó, dice la Reina Valera 60. Dios nos eligió, nos predestinó para ser como el hijo, como Jesús. Si alguno dice, yo quiero conocer la voluntad de Dios, quiero conocer cuál es la voluntad de Dios. Parte de la voluntad de Dios para usted y para mí es que seamos como Jesús. ¿Y cómo es ser como Jesús? ¿Cómo se come eso? Diríamos aquí en Costa Rica. ¿Qué significa eso? Bueno, la Biblia en Gálatas 5 habla algo que se conoce como el fruto del Espíritu: la paz, la paciencia, la benignidad, la humildad, la bondad, la paz, el dominio propio. Son una serie de cualidades que describen a Jesús. Y Dios quiere ir trabajando con nosotros para que cada vez más nuestra vida muestre el fruto del Espíritu, que es ser como Jesús. Porque la principal meta de Dios no es nuestra comodidad. La principal meta de Dios es que seamos como Jesús. La principal meta de Dios no es tu felicidad. Hoy es muy popular todo esto de la búsqueda de la felicidad y la felicidad y la felicidad. La meta principal de Dios no es tu felicidad, es tu santidad. Y resulta ser que en el proceso de santificación vas encontrando alegría y gozo. ¿No? Porque vivimos en una cultura que es hedonista, la búsqueda del placer. El placer sin dolor. Preguntémosle a Jesús si no tuvo dolor. Preguntémosle a Pablo si no experimentó dolor. Algunas personas dicen, uy, qué chiva ser como Pablo. Y yo les digo, ¿están seguros? Ya leyó la Biblia para saber todo lo que pasó Pablo. La meta principal de Dios no es nuestra felicidad,
es nuestra santidad, y ese proceso produce gozo y alegría. ¿Sí? La felicidad se desprende de la santidad. Para nosotros, la felicidad se desprende de la santidad, del proceso de Dios trabajar con nosotros para ser cada vez como Jesús. Y eso al final llena nuestro corazón de alegría y de gozo. Entonces la fe es como un músculo que se desarrolla con la resistencia. Las pruebas ponen a prueba la fe. Las pruebas son para ayudarnos a madurar en carácter y en fe. Santiago 1, del 2 al 4, leo para ustedes la Nueva Biblia Viva y dice: hermanos míos, y esto es difícil de procesar y de digerir, y a mí me causa gracia porque la Biblia dice: hermanos míos, que les dé gran alegría cuando pasen por diferentes pruebas. ¿Cuántos dicen amén? Ninguno va a decir amén. La Biblia dice que les dé gran alegría cuando pasen por pruebas. Es como decir: vieran qué feliz estoy de tener problemas. La Biblia dice que les dé gran alegría que pasen por diferentes pruebas. Vamos a pasar por pruebas. Es importante que dejemos esa ilusión y esa fantasía de que no vamos a pasar por pruebas por la tierra. Lamento estallarle esa burbuja. Necesitamos abrazar la realidad. La Biblia dice que pasen por diferentes pruebas. Pues ya saben que cuando su fe sea puesta a prueba. Qué duro es cuando la fe es puesta a prueba. Qué duro, qué duro. Pues ya saben que cuando su fe sea puesta a prueba, producirá en ustedes firmeza. Otra traducción dice carácter. Cuando la fe es puesta en prueba, produce firmeza, produce carácter. Y cuando se desarrolla completamente la firmeza, serán perfectos y maduros sin que les falte nada. ¡Wow! Y este perfecto es alusivo a madurez, maduro. A Dios le interesa que maduremos espiritualmente. ¿Y cuántas veces hemos hablado de que el pasar de los años, o que yo esté sirviendo en la iglesia, o que tengo una Biblia ahí guardada, el pasar del tiempo no me hace madurar espiritualmente? No, ni tampoco emocionalmente. Y Dios está interesado que maduremos emocionalmente, que maduremos en nuestro carácter. Y la Biblia dice que cuando la fe es puesta en prueba produce firmeza, y eso nos lleva a madurar. Dios está interesado en que Él nos puede ayudar a atravesar pruebas, pero el resultado final debe ser firmeza, fortaleza de carácter y madurez. En Cristo, si pasamos por pruebas, y ahora sí, usted y yo, sincerémonos, ¿cuántos han pasado por pruebas rudas y difíciles? Sí, muchos hemos pasado por pruebas rudas. Dios quiere que desarrollemos este carácter para afrontar la vida y que nuestra fe sea fortalecida. Vamos de forma breve a revisar cómo 3 personas en la Biblia enfrentaron diferentes tipos de pruebas que probablemente usted ya ha enfrentado o va a enfrentar: Noé, Abraham y Moisés. La primera forma, que es tal vez una prueba que podemos enfrentar, es cuando uno dice: ¿qué? ¿Qué me estás pidiendo hacer? ¿Qué? Vayamos a la Biblia, Hebreos 11:7. Y la Nueva Biblia Viva dice, Hebreos 11:7: por la fe, Noé, cuando se le avisó lo que ocurriría, pero que todavía no podía verse, era lo que iba a pasar. Noé no podía ver lo que iba a pasar, pero todavía no podía verse, obedeció y construyó un barco para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y fue heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Quién era Noé? Resulta ser que Dios crea la creación, hace la creación, el Edén es perfecto, los seres humanos están en armonía perfecta con Dios.
Parte de la muestra del amor de Dios hacia el ser humano fue la libertad que le da de tomar decisiones. Había un fruto específico que el ser humano no podía, Adán y Eva no podían tomar, pero Dios les dio la libertad, porque Dios no hizo robots, Dios no hizo máquinas, les dio la libertad de escoger, obedecer por amor, no obedecer porque los estoy controlando. Les dio la libertad de decidir, obedezco por amor. Entonces, Adán y Eva desobedecen. Y a raíz de esta desobediencia, entonces les mencionaba que entra la maldad a la humanidad. Y hubo un punto donde la humanidad se puso tan malvada, y eso nos pasa cuando nos alejamos de Dios, tan malvada que Dios dijo: hasta aquí, estoy hasta aquí, los voy a borrar. Y Dios buscó a alguien y encontró solo un hombre justo, Noé. Y sabían que ustedes todos descendemos de Noé y Noé de Adán. Pero entonces Dios le da una instrucción a Noé: construye un barco. Y Dios le dice: construye un barco. Y yo me imagino, va a pasar esto. En ese momento no llovía, la gente no sabía que era lluvia, no llovía porque lo que ocurría era que subía un rocío de la tierra. Y probablemente Noé le dice: ¿qué? ¿Un barco? ¿Para qué? Nunca he visto una inundación aquí. ¿Un barco? ¿Qué? Y tal vez Dios te ha pedido que hagas algo y tú dices: ¿qué? Esa es la primera prueba. Algo que pone a prueba nuestra fe. Cuando Dios nos pide algo y nosotros decimos: ¿qué? Dios halló gracia a los ojos de Dios. Y entonces construyó un barco, todo el mundo se burlaba de él. Él creyó y obedeció, a pesar de que todavía no tenía todo claro. Y tal vez Dios te ha pedido: mira, ya es el momento en que dejes ese trabajo, tengo otra misión para ti. Y tú dices: ¿qué? La fe es enfrentar el futuro sin conocer el qué claramente. Y a veces Dios te va a pedir que hagas algo y tú dices: ¿qué? La fe es enfrentar el futuro sin saber qué. Porque creer a Dios no significa que lo tenemos todo claro. Porque la fe, dice la Biblia, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Eso es fe. Si Dios me dice que haga algo, yo digo: ¿qué? La Biblia dice que Noé todavía no podía verse lo que iba a acontecer. Pero eso es la fe. Enfrentar el futuro sin saber qué. Bueno, por eso es importante estar conectados con Dios para que nuestra fe crezca. Y en ese proceso del qué, Dios puede fortalecer nuestra fe. Otra prueba tal vez que podemos enfrentar es un cambio en nuestra vida. Hebreos 11, 8 y 10. Y un cambio donde uno dice: ¿hacia dónde, Señor? ¿Hacia dónde? Por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Abraham es un hombre que Dios llama. Y Abraham es una persona que ha sido enriquecida por Dios, es adinerada, tiene empleados, si Dios le dice: muévete, es moverse con todo lo que tenía. Animales, tenía un montón de cosas. Y Dios le dice: vete de la tierra, de tu parentela, y ve para allá. Y yo le hubiera dicho también: ¿y hacia dónde? Me mandas la dirección por Waze, por favor, para llegar bien. Dios le dijo: sal de esta tierra que es cómoda para ti y es algo que conoces, para allá. ¿Hacia dónde? Para allá. Y es las pruebas, y este tipo de prueba que es un cambio significativo, es donde nos preguntamos: ¿hacia dónde, Señor? ¿Hacia dónde? Dios no le dijo exactamente hacia dónde, le dijo hacia allá. Y ya luego, pues habitó como extranjero en Canaán,
que luego se le conocería como Israel. Otra prueba que podemos enfrentar es cuando nosotros decimos, ¿cuándo, Señor? ¿Alguien le ha dicho a Dios, ¿cuándo? ¿Cuándo vas a responder esta oración? ¿Alguien le ha dicho a Dios, ¿cuándo? ¿Cuándo? Hebreos 11, del 8 al 10, la Biblia dice, por la fe Abraham, cuando fue llamado a ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber hacia dónde. Y este mismo versículo dice la Biblia, habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob. Abraham tuvo como hijo a Isaac, Isaac tuvo como hijo a Jacob. Pero cuando Dios le llama a los 75 años, Abraham tiene 75 años cuando Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Abraham ya estaba listo para retirarse, para jubilarse. Y Dios le tenía una etapa extraordinaria y maravillosa después de los 75 años. Así que nunca es tarde. Nunca es tarde. Y Dios le dice, te voy a hacer padre. Y pasó un año, y pasaron 2 años, y pasaron 3 años. Padre de multitudes. Por eso le cambió el nombre Abraham a Abraham. Padre de multitudes, padre de multitudes. Y llega como a los 99 y no tiene hijos. Y a veces usted ha estado orando y orando y no ve respuesta, y no ve respuesta, y no ve respuesta. ¿Les ha pasado? Como a Abraham. Dios les dice, te voy a dar algo, te voy a bendecir de esta forma, quiero, y no es respuesta a esa oración. Esa es una prueba. La fe es puesta a prueba en esos momentos cuando uno dice, ¿cuándo, Señor? ¿Para cuándo? A los 99, Dios le permite a Abraham tener hijos, bueno, un hijo, y de él su descendencia. Pero vio la promesa, tuvo que esperar, y en ese esperar nuestra fe es probada. Cuando Dios responde, y lo que responde es el momento oportuno, y es la respuesta que más te va a beneficiar. Pero necesitamos persistir esperando en Dios. Otra prueba es el cómo. En esta misma forma, Abraham está entrado en edad. Dios le dice, esto es Hebreos 11 y 12, por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Dios es fiel. Él es fiel a sus promesas. Así que de este solo hombre, ya en decadencia, por eso es que nada es imposible para Dios. No sé qué has estado orando o por cuánto tiempo, pero recuerda que nada es imposible para Dios. Y de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena y la orilla del mar. ¿Cómo Dios resolvió eso? Es un problema de Dios. Yo confío en Él. ¿Cómo Dios resolvió que ni Abraham ni Sara podían tener hijos y tuvieron un hijo? ¿Cómo Dios lo hizo? Es algo que Dios le toca resolver. A mí me toca confiar en Él. La fe es esperar un milagro cuando yo no sé cómo se va a resolver esto. Tal vez has estado orando por una situación y tú no dices, ¿y cómo? ¿Cómo se resuelve esta situación familiar? ¿Cómo se resuelve esta situación financiera? ¿Cómo se resuelve esta situación en mi salud? La fe es esperar un milagro cuando no sabes cómo es que va a pasar. Y es duro, no es fácil. ¿Cuántos saben que no es fácil? Esa espera de no saber cuándo y no saber cómo. Pero la fe es esperar el tiempo de Dios sin saber cuándo. Y la fe es esperar un milagro sin saber cómo. Y la Biblia dice, por la fe Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac,
su único hijo, a pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Esto es otra prueba. Una pérdida o una posible pérdida. Abraham fue puesto a prueba. El hijo a través del cual Dios lo iba a bendecir con descendencia, Dios se lo pidió para sacrificarlo, pero era una prueba de fe. Y Abraham decidió obedecer a Dios. Y probablemente él dijo, el que me lo prometió, lo va a resolver. Él me prometió bendecirme a través de este niño que me está pidiendo. Y si él muere, él tiene el poder para resucitarlo. Abraham no lo tenía todo claro y tal vez pudo haber preguntado ¿por qué? ¿Por qué? En algún momento alguien ha preguntado ¿por qué? Yo he preguntado ¿por qué? No se sienta mal. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué está pasando esto? No se sienta mal, somos seres humanos. ¿Saben qué? Jesús preguntó ¿por qué? En la cruz. ¿Por qué me has desamparado? No se sienta mal cuando pregunta por qué. Es muy humano. Pero cuando no entendemos el por qué, lo que hacemos es confiar en el propósito de Dios. Cuando no entiendas el por qué estás pasando lo que estás pasando, en ese momento, fe es confiar en el propósito de Dios, sin saber el por qué. Y vamos a pasar situaciones sumamente dolorosas, que pondrán a prueba nuestra fe, mi fe y su fe. Y en ese momento, cuando no entendemos por qué, como Abraham fue puesto a prueba sin saber por qué, yo creo que Dios, cuando confiamos en Él, Él resuelve y Él nos bendice y nos ayuda. Y Dios, al ser bueno, aunque no entendamos por qué, Él va a glorificar su nombre en nuestra vida, porque su plan es bueno para nuestra vida, aunque no entendamos el por qué. Cuando yo paso situaciones donde no entiendo por qué, yo lo que hago es decir, Señor, yo lo único que sé es que tú eres bueno y tus planes son de bien para mí. No entiendo por qué, pero tú eres bueno y tus planes son de bien para mí. Porque la Biblia dice que los planes que Dios tiene para ti son de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Yo creo que Dios te trajo hoy aquí para recordarte que está contigo, que no tires la toalla. Él sabe que es difícil. Él sabe que es difícil, porque tenemos un sumo sacerdote que nos entiende. Si has sido rechazado, Jesús fue rechazado. Si has sido abandonado, Jesús fue abandonado. Si has sido traicionado, Jesús fue traicionado. Tenemos, la Biblia dice, un sumo sacerdote que nos comprende. Él experimentó dolor físico y dolor emocional. Y Él puede ayudarte en tu dolor y en tu situación difícil también. Confiando en que Dios, en ese proceso, cuando la fe es puesta en prueba, resultará en firmeza, en fortaleza de carácter. Y esa fortaleza de carácter te va a dar alegría, porque cada vez más te vas a parecer a Jesús. Hoy tal vez no nos da tiempo de explorar otras pruebas que pasaron otros seres humanos en la Biblia, porque aquí no hay superhéroes, hay hombres y mujeres normales y mortales como usted y yo. Y aprendemos tanto. Y la última prueba
Es con Moisés. La Biblia dice en Hebreos 11, 24 y 26, y es la prueba de cuando hay un dolor prolongado en nuestra vida. Puede ser por una aflicción en la salud, una aflicción en el alma, una aflicción familiar, una aflicción financiera. Moisés es la pregunta que uno dice, ¿hasta cuándo? ¿Por cuánto tiempo? La Biblia dice, por la fe Moisés ya adulto renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que lo propio por causa del Mesías era mayor que la riqueza de los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Moisés, su vida son como 40 años, y es también prueba, y es espera. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Primero estuvo viviendo en Egipto, renunció a todos los placeres y los privilegios de Egipto, estuvo 40 años en el desierto, y luego con un montón de personas quejándose para la tierra prometida. ¿Hasta cuándo, Señor? Bueno, la fe es seguir persistiendo y persistiendo sin saber hasta cuándo. Fe es seguir persistiendo y persistiendo sin saber hasta cuándo. La Biblia dice, por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Moisés le creyó a Dios y se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Mantente firme, como si estuvieras viendo al invisible a través de las pruebas, porque es a través de las pruebas que Dios está formando el carácter de Cristo en ti. Tal vez tú dices, ya no aguanto, es como la oliva que está siendo procesada para hacer aceite. Ya no aguanto, ¿hasta cuándo? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Qué? Y aunque tengas este mar de preguntas dentro de ti, Dios te entiende. Dios te entiende. La Biblia dice que Él conoce nuestra condición. Él sabe que somos de polvo. Él te entiende. Y como a Pablo, hoy Él nos dice, mi gracia te es suficiente. Mi gracia te es suficiente. Y Dios te proveerá de la gracia que necesitas cada día de tu vida. Cuando enfrentes situaciones y problemas y dificultades, Él te proveerá de la gracia suficiente, aunque tengas preguntas, para que puedas perseverar. Y como Pablo, al final podamos decir, terminé la carrera. He guardado la fe. A pesar de las luchas, de los problemas, de las dificultades, de las pruebas, al final, y Dios te ayudará para decir, he guardado la fe. Porque estamos viviendo tiempos tan difíciles que la Biblia dice que muchos se apartarán de la fe. Yo no quiero que te apartes de la fe. Yo no quiero que te apartes de la fe. La Biblia dice que los tiempos se pondrán tan difíciles que algunos se apartarán de la fe. Yo no quiero que te apartes de la fe. Fortalece tu fe. Fortalece tu fe. Dios proveerá todo lo que necesites para ser fiel hasta el final y estar con Cristo, y en el proceso convertirte en el hombre y la mujer que Dios quiere que seas, cada vez más como Jesús. Amén. Les invito a estar en pie. Hoy quiero hacer una primera invitación. ¿Cómo iniciamos este camino de fe? Que no es fácil, es una aventura, pero Dios nos ayuda poniendo nuestra fe en Jesús para salvación. Ese es el primer paso. Para las personas que nos están viendo y que están aquí, que dicen, yo quiero poner mi fe en Jesús, el primer paso
es que tú pongas tu fe en Jesús. Y para eso puedes repetir estas palabras conmigo. Di así: Jesús, no lo entiendo todo, pero quiero confiar en ti. Hoy pongo mi fe en ti para salvación. Yo ya no quiero gobernar mi vida, quiero que tú me guíes. Es el Señor de mi vida. Yo me arrepiento de mis pecados. Perdóname, dame la vida eterna. Quiero conocerte y cumple tu propósito en mí. Amén. Si usted dice esta oración conmigo, para los que nos están viendo por internet o están acá, le damos la bienvenida a la familia espiritual. Este es el primer paso. Nosotros ahora somos parte de su familia, porque la Biblia dice que a los que le reciben, a los que ponen su fe en Jesús, Dios les da el derecho de ser hijos de Dios. Eso está en Juan 1:12, el Evangelio. A los que creen en Él, Dios les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios, todos somos creación de Dios. Sí, Dios nos hizo, somos creación de Él. Pero la Biblia dice que hijos, no. Los hijos son los que creen en Él y le reciben. Y con esta decisión pasas a ser parte de la familia de Dios, y nosotros estamos para servirte. Sigue viniendo los domingos, conéctate con el programa Sanidad de las Naciones, que es una forma de estudiar la Biblia y que nuestra fe crezca. Invierte tiempo personal, que es un libro fabuloso, maravilloso y poderoso para que tu fe crezca. Y en medio de las pruebas, que es una forma en que nuestra fe es puesta a prueba y fortalecida, recuerda que Dios está contigo. No estás solo y no estás sola. Y si estás pasando por una prueba, tú puedes decir: gracias porque estás conmigo. No estoy solo y no estoy sola. Y Dios te ayudará con su gracia para llegar al final. Y creo que tiene el poder para glorificarse en tu vida y en tus necesidades. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor, tu misericordia y tu fidelidad. Gracias por la oportunidad que tenemos y la libertad que tenemos de reunirnos como familia en la fe. Gracias por las Escrituras, que son una luz en nuestro camino. Gracias porque las Escrituras dan aliento a nuestro corazón, y Espíritu Santo, estás trayendo aliento a nuestro corazón y fortaleciendo nuestra fe, porque esta es tu voluntad. Entendemos que es imposible agradarte sin fe y que tú operas con nuestra fe. Hoy, como los discípulos, te decimos: Señor, aumenta nuestra fe. Ayúdanos a ser diligentes con nuestro contacto con la Biblia, a priorizarlo, a hacerlo lo más importante que podemos hacer durante el día. Y Señor, creemos que cuando pasemos por pruebas y tengamos preguntas y no entendamos por qué, no lo tengamos todo claro, confiamos en que tú eres poderoso y que tú tienes control de todas las cosas, y que tú eres un Dios bueno y tus planes son de bien para nosotros. Y hoy oramos para que fortalezcas nuestra fe, que nos ayudes a perseverar. Te pedimos que sigas formando a Cristo en nosotros. Te pedimos que renueves nuestras fuerzas. Al que no tiene fuerzas, Señor, renueva sus fuerzas. Trae nuevo aliento a nuestro corazón y a nuestra vida. Gracias, Señor, porque así como lo hiciste con Pablo, lo haces con nosotros. Creemos que tu gracia nos es suficiente y nos será suficiente cada día para enfrentar las dificultades y las pruebas. Tú estás con nosotros, tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y como dicen las Escrituras, Señor, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas tú le brindas, tú le libras. Tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro Redentor. Hoy confiamos en ti y en tus promesas. Gracias porque tus promesas son en ti, sí, y en ti, amén. Gracias porque eres fiel, Señor. Sosténnos con tu gracia, alimenta y aumenta nuestra fe, Señor, para perseverar hasta el final y que podamos decir como Pablo: hemos guardado la fe. Glorifícate en nuestras vidas, Señor. Gracias por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer. Que sea todo para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús.